Apenas el año 2013 se promulgó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que manda a establecer unos parámetros para saber en qué medida los alimentos son o no son saludables, que esto se advierta en las etiquetas y que además la publicidad contenga una serie de limitaciones en relación a esto. Y bueno, salió hace muy pocos días el reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. Bueno, estamos con Eli, presidente del Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias, que se oponen, entiendo, a este reglamento, y con Manuel Peña, representante de la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud. Él fue copresidente de un grupo de trabajo en la OMS sobre obesidad y es miembro del Comité de Expertos en Nutrición del Perú. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias. Bueno, Alex, ustedes se oponen. Dicho ese paso, tenemos un cuadro que no sé si ustedes enviaron o no, con los valores y el comparativo. No sé si cuando... ¿Es así? No, sí. Tengo también acá una comparación. ¿Por qué se oponen ustedes? Bueno, es muy sencilla la respuesta. Porque el reglamento no cumple el mandato de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Le encarga al Ministerio de Salud el reglamento referente al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, OPS. Y hago el énfasis en referentes al alto contenido. Los niveles que se han publicado el 18 de abril para azúcar, sal y grasas saturadas son los niveles bajos que establece no solamente el Codex Alimentarius, que es un organismo firmado por 185 países, las Naciones Unidas, la FAO, la OMS, la OPS, sino también por el Perú y nuestros principales socios comerciales. Exactamente los mismos niveles que dicen bajo contenido en las directivas del Codex están en este reglamento. Pero además... No entiendo. Ajá, claro, es un tema muy técnico. Sí, resulta de que la ley... Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los cuadros. A ver si de repente nos sirve para comparar. Ahí los en el azúcar, por ejemplo, a ver. Ahí... En el azúcar. Ahí está. El Decreto Supremo 007, que es el que se publica el 18 de abril, determina que, por ejemplo, para los sólidos, por cada 100 gramos debe haber 5 gramos. Todo lo que esté por encima es alto, según lo que señala este Decreto Supremo. Lo mismo para el sodio y las grasas saturadas. En otro cuadro. Tengo otro cuadro. Quedémonos con el ejemplo del azúcar. Con el ejemplo del azúcar. Entonces, por ejemplo, se dice que el Ecuador ha dado un paso adelante, porque recientemente ha aprobado una norma parecida. Resulta que el Ecuador ha definido como valor alto 15 gramos, o sea, 3 veces más que el Perú. Y Chile, en su proyecto, que aún no está vigente, 22.5, es decir, más de 4 veces más. A ver, en el siguiente cuadro tenemos rápidamente sodio. A ver. En el caso del sodio, que en el Perú se ha establecido 120 miligramos de sodio, en realidad fueron 300 miligramos de sal, pero equivalen a 120 miligramos de sodio. En el caso del Ecuador, 600 miligramos, y en el caso de Chile, 800 miligramos. Entonces, nuevamente, por haber tomado los niveles bajos, no solamente del Códex, sino lo que la propia OPS recomienda, resulta que el Perú tiene los valores más restrictivos del mundo. No existe un solo país en el mundo que tenga estos niveles. Y esto tiene efectos muy serios, no solamente para la industria. Esto implica que en las etiquetas de los productos tiene que figurar, cuando están por encima de esos valores, alimento perjudicial para la salud. ¿Qué cosa tiene? ¿Alguna frase de ese tipo? Tiene una frase de advertencia, pero ese no es el problema más grave. Estos niveles, al ser tan arbitrariamente bajos,
resulta de que los alimentos que superen este nivel no se van a poder vender en los colegios. Esto es casi el 100% de todos los alimentos fabricados por la industria. Y en efecto, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que no solamente van a tener que ser retirados de los colegios, casi todos los alimentos, prácticamente el 100%. ¿Que reparte de Jaliwarma o cuál es? A eso voy. Jaliwarma, que es el programa de alimentación escolar, ha determinado una serie de productos, y todos los productos que fabrica la industria y que está distribuyendo Jaliwarma a los 49.000 colegios públicos tienen que ser retirados. Conservas de pescado, galletas de soda, galletas de agua, galletas con kiwicha y quinoa y hasta la leche evaporada. Es decir, es una cosa que realmente es muy difícil de entender. ¿Cómo pueden haberse aprobado como altos valores que tanto el Codex como la propia OPS dice que son bajos? Y ahí el gran problema que tiene este reglamento. Y por supuesto, también entran en las restricciones de la publicidad y naturalmente también en las advertencias. Vale decir que cuando vayas a comprar un producto en cualquier punto de venta formal, formal, todos van a decir es alto, evita su consumo en exceso. Eso realmente no tiene ningún sentido. Manuel Peña, ¿cuál es su, digamos, tiene usted comentarios a lo dicho por el representante de la Asociación de la Industria? Sí, como no. Bueno, en realidad aquí estamos hablando de niveles alto, medio y bajo que habla el Codex. El Codex es una institución, como muy bien señala Alex, que pertenecen 185 países miembros más la Unión Europea, son 186. Y está destinado, y aquí yo tengo la constitución está enfocado eminentemente en inocuidad de alimentos. Incluso está formada por varios comités, uno de aditivos alimentarios, otro de residuos de plaguicidas, etc. La Organización Mundial de la Salud ha ido avanzando progresivamente, pero no solo toma en cuenta desde el punto de vista de la inocuidad, sino toma en cuenta el nivel de salud. Y ha habido estudios muy recientes que son los que han señalado los parámetros que son saludables o no. Lo que señala Alex es efectivamente los niveles de concentración alta, pero Ecuador no. Ecuador tiene como concentración recomendada por la OPS la misma que tiene Perú, que es esta que corresponde a la concentración baja, que es lo que le llaman recomendación OPS-OMS. Y la alta es totalmente no saludable, y ellos elaboraron un semáforo que justamente toma como la alta, que es la que totalmente afecta a la salud, esta media que es poco saludable, que puede comerse esporádicamente, y esta verde que es la recomendable, junto a los productos que no son ultraprocesados. ¿Y en la alta cuál es el límite? En la alta, que supuestamente es no saludable, es efectivamente más de 20 gramos, pero lo que se considera saludable es que sea menor a 3 gramos o a menor a 5 gramos de azúcar, que es la misma que plantea la ley, sí. Bueno, yo le agradezco mucho a Manuel que me haya dado totalmente la razón, ¿no? Porque lo que el decreto supremo que reglamenta el Ministerio de Salud establece como altos los valores bajos. Y acá está el documento de la OPS del año 2011 donde se establecen estas recomendaciones, pero cuidado, estas recomendaciones no son ni para etiquetado ni para prohibiciones de venta en programas como Jaliwarma. Estas recomendaciones son para permitir de ese nivel para abajo la promoción y publicidad de los alimentos para niños. Y acá están los niveles y qué es lo que dice el documento de la OPS. Pueden promocionarse otros alimentos a los niños en la medida que cumplan los siguientes criterios. Y acá están todos los niveles que se repiten exactamente en el reglamento. Y más adelante, el fundamento dice, y los criterios reales se tomaron de los criterios nutricionales de bajo contenido, contenidos en la norma del Reino Unido. Vale decir, de que me ponen el ejemplo del Ecuador, y en una serie de entrevistas se dice, tenemos que ir como el Ecuador porque me encanta el semáforo, pero digamos la verdad completa. Lo que Ecuador ha aprobado como alto es 5 veces mayor que lo que el Perú ha aprobado como alto. Porque la ley, y vuelvo a decirlo, le dice al Ministerio de Salud, usted reglamentéme los parámetros de alto contenido de grasa, de azúcar y de sal. Y lo que se ha hecho es tomar como base estas recomendaciones, y este es un tema que realmente confunde tremendamente. Pero yo quiero añadir algo.
La ley 30021, si me lo permiten, y muy rápidamente, tiene que ser revisada. Porque nadie puede oponerse al título. Es la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Pero cuando uno la lee, casi no hay promoción. Lo que hay es una serie de sobreregulaciones, restricciones y prohibiciones que solamente afectan a los productos fabricados por la industria. El 9% de la ingesta de los peruanos. Vale decir que si es que yo pongo a la venta un alimento sin ninguna garantía de inocuidad, un turrón en la calle, manzanas acarameladas o lo que fuera, eso es sano. Pero lo que sale de una industria cuya planta ha sido auditada por la Autoridad de Salud y cuenta con todos los registros, eso es malo. Y eso realmente, Jaime, me parece... Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, y regresamos con la intervención del doctor Manuel Peña. Bien, Manuel Peña, ahora sí. Sí, mira, realmente la ley nosotros la hemos visto, y desde el ángulo de la Organización Mundial de la Salud hay 6 recomendaciones. Uno, que no está acá en el Perú, que es los impuestos a productos ultraprocesados. México es uno de los países que se recomienda 20%, algunos países, México tiene 10%. El otro es los alimentos... poner más impuestos, dice usted. Sí, un impuesto agregado, sobre todo a la gaseosa, concretamente, que es uno de los alimentos más críticos que ha invadido las mesas y los hogares y las escuelas. Entonces está la educación alimentaria efectiva, que por supuesto tiene que ser fundamental y está inspirada en los parámetros estos que mencionamos. O sea, todo lo que es verde, todo lo que es bajo, es lo que se debe recomendar, además productos naturales. Está el etiquetado de alimentos que varios países lo han usado. Ecuador es uno de los que incluso yo estaba de representante allá de la organización y pudimos apoyar esto y ha sido muy claro y bueno, se muestra en todos los productos procesados una imagen, semáforo, ¿no? Es un semáforo, te dice verde es que tiene un nivel adecuado, bajo de azúcar o de grasa o de sal. Si está amarillo es que es poco saludable y que se debe consumir solo esporádicamente. Y si está rojo es que no debe consumirse porque puede afectar la salud. Porque por las gaseosas están... la gaseosa, sobre todo por el azúcar, porque tiene azúcar y hay veces que tiene concentración de sal. La gaseosa realmente es uno de los productos que tomado muy esporádicamente no es dañino, pero de la manera que se está tomando, de una manera de incrementándose crítico. Entonces, la ley también... Y por ejemplo, la Coca-Cola cero, que yo tomo antes de... Bueno, no, eso es otro tema. Los edulcorantes no calóricos estimulan, cuando llegan al sabor de la lengua, estimulan la insulina y generan un hiperinsulinismo y produce trastornos. Hay muchos estudios que muestran esa asociación. Uy, y además... ¿Qué cosa voy a consumir ahora? No, tomar mucha agua y de vez en cuando una Coca-Cola no es que haga daño. Bueno. Entonces, no, lo que decía, la ley tiene también actividad física, la regulación de la publicidad inspirada en los parámetros, el etiquetado y los alimentos saludables en ámbitos escolares. O sea, yo creo que ¿qué pasa? Que la industria se concentra solo en el parámetro. Yo creo que ahí hay un tipo de focalización en torno a ese tema y yo creo que hay que preocuparse más por la salud y la alimentación de los niños. La situación es crítica. La exponencial incremento de la obesidad. Está en 8º lugar en el mundo en obesidad, eso no puede ser. Es cierto, y el tema porque se habla de ¿Cuántos países han medido? No, bueno, por ejemplo, México está en América Latina, México y Chile están por delante, y Argentina ahora ha subido. Entonces estamos en el 8º lugar en América Latina. En el 8º lugar del mundo, en menor de 5 años. Hay 8% en este momento. Y lo que se habla de la anemia, pero esta ley, cuando se observa este tipo, también previene la anemia, porque ningún producto ultraprocesado tiene hierro. Ningún producto ultraprocesado tiene zinc, que son nutrientes básicos. Por eso ha aumentado la anemia. Por eso aumentó la anemia. Pero yo totalmente de acuerdo en mejorar la información, la educación. Esa es la vía en que se hace sostenible todo esto que se quiere lograr. Pero acabo de escuchar lo del hierro y a Manuel lo conozco hace más de 20 años. Y yo lo que quiero es invocar el diálogo con la OPS. Hace 20 años fue protagonista y testigo, Manuel, de un trabajo conjunto que hicimos la OPS y la industria, que fue sacar una ley de fortificación de las harinas para que todos los panes, o sea, son alimentos procesados, los fideos, las galletas, tengan mayor hierro y vitaminas, de modo tal, como anteriormente lo hicimos con la sal yodada, que erradicó el bocio endémico. Entonces el camino es el diálogo, el camino es trabajar conjuntamente. Me dio pena sinceramente leer declaraciones que dicen con la industria no se debe dialogar, la industria tiene mala intención, la industria hace daño, y que incluso cuestionar
que una reglamentación tan importante está en manos de PCM y 8 ministerios que por su carácter transversal tienen mucho que decir. Construyamos, pero construyamos con inteligencia, con base científica y la realidad del Perú. Fíjate, el Perú tiene 49.000 colegios públicos, 26.000 fuera del IMI Callao, de los cuales solamente 3.000 tienen agua y desagüe. Les vamos a llevar ensaladitas. No, tienen que llegar los alimentos. Quiero que me permita, por favor, Manuel, la industria en ningún lugar del mundo participa en los elementos de estrategia de alimentación saludable, porque los intereses son lucrativos. La industria ha avasallado todo lo que es la nutrición humana de una manera implacable. Ha agregado toda una serie de sustancias realmente nocivas. Hay más de 9.000 aditivos, pero sobre todo el uso de las grasas trans, que se sabe que es altamente negativo, lo usa la industria. La mezcla de toda una serie de la fructosa, que se sabe que es altamente hepatotóxica y genera adicción, lo usa la industria. Le saca la fibra, que es importante. Entonces, la negociación tiene que ser sin conflictos de interés. Y los conflictos lucrativos y los conflictos económicos no deben estar participando en una mesa de discusión estratégica. ¿Y por qué la OPS dice que debe participar el sector privado en este mismo documento? Pero el sector privado no son las transnacionales. Este grupo de trabajo no está como, pero transnacionales. Los agrícolas, las cooperativas agrícolas. Perdón, debo anunciar mañana a mis asociados que no son sector privado para la OPS. Manuel, por favor, reflexionemos. No, pero el sector privado tiene intereses, la Coca-Cola, las gaseosas, todo eso tiene un sector privado que no ha ayudado para nada a la nutrición humana. ¿Cuánto genera empleo? No, y también le dar empleo a los funerarios, porque esto está matando gente, está acabando, enfermando. Te acompaño a visitar a los palmicultores de la selva, que han pasado de 12.000 a 75.000 hectáreas de palma, erradicando la hoja de coca. Y simplemente lo que haces es destruir la cadena productiva, porque ¿cuál es el mercado de la palma? Las galletas, los helados y los chocolates, productos que tú dices que asesinan. Ya nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Esta es una discusión que se ha vuelto casi tan ardorosa como la anterior. La próxima yo quisiera que me den el mismo tiempo que le dieron a él, porque él se ha tomado todo el tiempo y no ha permitido dar el mensaje de las Naciones Unidas, que es el que tiene la ciencia y la razón. Te has 5 días te has paseado por los canales y por los periódicos. Porque me han te agradezco, Jaime, la oportunidad de poder contrastar nuestras ideas. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por su participación.